Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, la honra y la victoria. Hermanas y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que tenemos de estar juntos y de compartir la palabra de Dios. Y cuánta razón tenemos de dar gracias en estos días particularmente. Hay un día que el país de Estados Unidos celebra para dar gracias a Dios. Y pues yo creo que todos los días deben ser días de acción de gracias. Y eso es lo que es la Eucaristía, acción de gracias, darle gracias a Dios por el regalo de la vida, el regalo de la vida, de ese que es vida, que es Jesús en nuestras vidas, el regalo de la familia, tantas cosas, tantas bendiciones que Dios nos da por lo mucho que nos ama. Hoy tenemos un programa muy lleno de bendiciones, como de costumbre vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Gracias por sus llamadas, gracias por sus correos. Gracias por su interés en este ministerio. Que Dios nos bendiga en abundancia y que juntos podamos seguir dando gracias a Dios por tantas bendiciones espectaculares de las cuales estamos conscientes y también de aquellas que estamos inconscientes, pero que el Señor sigue derramando sobre nosotros. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Gracias, Señor, porque constantemente estás dándonos tantas y hermosas y poderosas bendiciones. Constantemente, Señor. En todo momento y circunstancia de nuestra vida, Señor. Nuestra vida es una cadena de bendiciones. El que podamos abrir los ojos en la mañana, Señor, el que podamos respirar durante la noche sin estar conscientes de que estamos respirando, porque si no respiramos no podemos recibir oxígeno, y si no recibimos oxígeno nos morimos, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que hago, lo hago porque tú, en tu providencia sin límites, nos das tantas facultades y tantos medios para que nosotros podamos ejercitar, Señor, los músculos de nuestro cuerpo, para que podamos entender, Señor, podamos razonar, para que podamos recibir, Señor, para que podamos dar. Tantas bendiciones, mi Dios, y de todas las bendiciones, la más poderosa, la más hermosa, por supuesto, es la bendición de tu Hijo. La bendición de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús. La bendición de ese que siendo omnipotente, que siendo el Dios de la victoria, el Dios de la vida, se hace un infante, Señor, pequeñito, para que siendo nosotros pequeños también en este mundo en que vivimos, al recibirle a Él, podamos ser grandes, Señor, y podamos de verdad reconocer que en todo momento y circunstancia de nuestra vida, tú nos tienes en tus manos santas y poderosas y nos vas guiando hacia nuestra meta, que es unión contigo para siempre en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a este Hijo tan amado por ti. Cólmalo más aún todavía, Señor, de tus santas bendiciones. A esta hija tuya, Señor, que está pasando por este momento difícil, por este momento de trauma, este momento de tribulación, llena su corazón, Señor, de tus santas bendiciones, de tus múltiples pinceladas de amor para ella, Señor, y que ella pueda experimentar la fuerza de tu divina misericordia, llenándola, traspasándola, dándole fuerza y poder, Señor, para levantarse de su angustia, de su soledad, de su vacío, y sentir el gozo que sintió María en su corazón, y poder decir como ella: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Gracias, Señor. No habría suficiente tiempo en toda la eternidad para agradecerte a ti las múltiples bendiciones que por amor constantemente derramas sobre nosotros y sobre el mundo entero. Ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón agradecido y a caminar contigo, Señor, sabiendo que el agradecimiento no solamente se demuestra con palabras, pero más aún con hechos también, Señor.
A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra, a ti el poder y la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Gloria a ti, mi Señor. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por todos y cada uno de ustedes que ven este programa, que escuchan este programa. Muchísimas gracias por ser parte de la familia de televidentes de Conozca Primero su Fe Católica. Gracias de todo corazón. Y damos gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que nos unamos en oración por ustedes, por sus necesidades. Es un privilegio para nosotros el poderlo hacer. Damos gracias en estos momentos al Señor por Marcelina de Fort Myers, Florida, que pide oración por su hermana Dolores, que el Señor bendiga a Dolores, te bendiga a ti también, Marcelina, y a toda la familia. Ana de New York agradece por el programa y agradece las enseñanzas de este servidor y pide que oren por sus papás, que oremos misioneros, Padre Edmundo y el Padre Francisco, que el Señor los bendiga a todos en abundancia y los colme de su santo poder, de su santa paz. Patricia de Virginia, por intención personal, Patricia, que Dios te bendiga y que eso que hay en tu corazón que estás pidiendo al Señor se haga realidad muy pronto. Y Dali de Aruba saluda al Padre Pedro y al Padre Willy. Le encanta WTN. Muchísimas gracias. Aruba, una isla preciosísima y bueno, gente muy especial. Dios les bendiga a todos ustedes. Y Margarita de Virginia, saludos al Padre de parte del grupo Amor de Dios. Y a todos ustedes, hermanos, que el amor de Dios emane en sus corazones y fluya de ustedes hacia todas aquellas personas que se acercan a ustedes cada día a sus vidas. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Y Sofía de Miami agradece al Padre Pedro su programa. Le ofrece oraciones para que el Señor lo siga guiando. Muchísimas gracias, Sofía. Pues oraciones por ti también, por toda tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla sus necesidades en abundancia hoy y siempre. Y recuerden, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Página web es mensaje1.com, mensaje1.com. Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y en Instagram. Pueden localizarnos a través de @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Por favor, tener cuidado con los perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre. Eso no lo hacemos y lo vamos a hacer a través de estos medios de comunicación. Además, pues damos gracias al Señor porque estamos en Estados Unidos y hay un día muy especial que se le dedica al Señor para dar gracias. Pero de nuevo, como dije anteriormente, qué bueno poder estar consciente de que cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, el Señor nos bendice con sus múltiples, pero múltiples regalos de amor. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que es la bendición. La palabra bendición viene de bien decir. Y el Señor constantemente está bendiciendo, haciendo bien en nuestra vida. Y nos pide que nosotros, pues, no solamente recibamos estas bendiciones, pero que reconozcamos que todo lo que tenemos, hermano, viene de las manos providentes de Dios. Me gusta mucho el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículo 52 particularmente. Yo sé que ustedes saben la historia del ciego Bartimeo. Era un pobre hombre, limosnero, vivía a la orilla del camino, muy cerca de Jericó, una ciudad que, por cierto, visitamos cuando fuimos al peregrinaje a Tierra Santa en el mes de octubre. Y aquel hombre como que su vida era una vida vacía, una vida sin sentido. Y yo imagino que más de una ocasión él tiene que haberse sentido como que Dios se había olvidado de él. Vivía en una eterna oscuridad. Qué triste, qué difícil tiene que ser para una persona el sentirse así, no solamente solo, vacío, con una vida sin sentido, pero en una total y completa oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad había una esperanza, hermano. Había una esperanza de que en alguna forma, a través de algún evento que iba a suceder en su vida, tal vez Dios cambiaría su destino. Y así fue. Dice la palabra de Dios que un día Jesús, con una gran multitud a su alrededor, porque la gente se agolpaba acerca de él para escuchar lo que él tenía que decir,
porque él no hablaba como los demás eruditos en la religión que hablaban de lo que habían aprendido, lo que habían escuchado, sino que él hablaba de su corazón, porque Jesús tenía una relación tan íntima y estrecha con nuestro Padre Dios. Y por lo tanto la gente quería escucharlo, porque él hablaba con autoridad, dice la palabra de Dios. Y el caso es que este hombre escucha que ahí se acerca Jesús y comienza a gritar, nos dice la palabra de Dios, y a gritar cada vez más fuerte, al punto que la gente que estaba a su alrededor pues estaba harto de oírle a él gritar tanto y lo mandan a callar, pero él sigue gritando todavía, aún más todavía. Y en ese momento de desespero, se puede decir así, de Bartimeo, el Señor lo llama, Jesús lo llama. Y lo llama a través de los hermanos que estaban ahí cerca. Como muchas veces Dios nos da bendiciones a través de nuestros hermanos, a través de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y cuántas gracias debemos darle a Dios por todas las personas que han sido parte de nuestra vida. Aquellos que nos han ayudado a levantarnos y aún aquellos que nos han echado hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos han hecho más fuertes y nos han hecho reconocer lo mucho que necesitamos de Dios, especialmente en esos momentos difíciles. El caso es que Bartimeo da un salto, tira su manto a un lado, es decir, tira su pasado, tira su oscuridad, tira sus sentimientos de vacío, de soledad, de sentirse dejado de la mano de Dios, y se pone delante. Él no estaba seguro, yo estoy consciente que él no estaba seguro de que está delante de Dios, que está delante de Jesús, pero ahí está Bartimeo, con su confianza puesta en ese de quien decían que venía de parte de Dios, Jesús. Y escucha las palabras de Jesús que le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo pudo haber pedido muchas cosas, pero pide una sola, que yo pueda ver. Más aún, que te pueda ver a ti, Señor. Consciente o inconscientemente, Bartimeo está pidiendo eso desde lo profundo de su corazón, que yo pueda verte a ti, Señor. Esa es la bendición más grande que yo quiero. Ese es el don más precioso que yo puedo tener, poderte ver a ti, Señor. Y nos dice la palabra que en ese momento Bartimeo ve. Bartimeo ve. La fe mueve montañas, hermano. Y si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, movemos montañas, no solo, pero con el poder y la fuerza de Dios en nosotros. Y nos dice la palabra de Dios que Bartimeo, con el corazón lleno de gratitud por el Señor, en vez de irse a buscar su fortuna y su vida por otros lados, se va con el Señor. Va de la mano del Señor. Y ese es el verdadero agradecimiento. No solamente recibir bendiciones de Dios y decirle, gracias, Señor, y ahí me quedo. No, pero Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero servirte. Yo quiero que mi vida sea un regalo para ti, Señor. Porque al fin y al cabo, todo lo que tengo viene de tus providentes manos. Qué hermoso si en este tiempo de acción de gracias y cada día de nuestra vida, reconociendo la multiplicidad de bendiciones que de las manos de Dios recibimos, que podamos decirle en gratitud, Señor, reconozco que todo lo que tengo es mío. Quiero caminar más cerca de ti. Quiero servirte a ti. Quiero poner, mi Dios, todo lo que me has dado en tus manos y a tu servicio. Que podamos decir nosotros también como María Santísima, haz conmigo lo que tú quieras. O decir como San Pablo, que seas tú desde hoy en adelante, mi Dios, y ya no yo, que seas tú quien vivas en mí. Quiero agradecerte con todo mi corazón por lo mucho que me amas y lo mucho que me doy cuenta de que todo lo que tengo es tuyo. Quiero agradecerte, dándote a ti mi vida y caminando contigo en este día y para siempre, Señor. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea el Señor Jesús. Bienvenidos hermanas y hermanos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Luis de California que pacientemente está esperando en la línea. Luis, ¿me escuchas? Buenos días, Padre. Muy buenos días, mi hijo. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios, Padre. Mire, nada más que tengo una preocupación. ¿Qué pasa, amigo? O una inquietud es acerca de nuestro párroco. Hace un año, pasado de un año, Ajá. el sacerdote nos invitó a una iglesia protestante porque iban a tener una información de política y pues la comunidad se quedó como atónita, como diciendo como que el padre nos está invitando a una iglesia cristiana. Dijo, sí, no tiene nada malo, no los van a evangelizar. Y de alguna manera no tiene nada malo porque pues si les van a hablar de la palabra de Dios, les van a hablar de la palabra de Dios, no les van a hacer otra cosa. Ajá. Entonces, después de eso, pasó un año. Nosotros pertenecemos a la adoración nocturna. No sé si usted conozca de Qué la bueno, adoración Luis. nocturna. Claro que sí. Felicidades. Ajá. Sí. Ajá, entonces yo estoy como encargado, le llaman presidente al encargado de la adoración nocturna. Sí. Resulta de que hace como 2 meses nos tomamos con la sorpresa de que el salón parroquial estaba invadido de mesas y de adornos, y resulta de que las personas que iban a usar el salón de la parroquia eran budistas, iban a tener un evento el siguiente día de nuestra vigilia. Ajá. Entonces gente que fue conmigo a recoger algunas sillas para llevarlas a la parroquia, para los que nos quedamos por el resto de la noche, se quedaron. ¿Cómo es posible de que estén entrando los budistas a nuestra iglesia y más que vayan a tener su culto aquí a Buda? Entonces ¿Tuvieron un culto? ¿Tuvieron un culto ellos? Sí, tuvieron culto, tuvieron su fiesta. Yo, como dice un sacerdote venezolano, estos ojos que se los van a comer los gusanos, vieron con mis propios ojos a la estatua de Buda. ¿Estaba ahí la estatua de Buda? Eso te iba a preguntar. Sí. Ajá, ya. Entonces también tenían cortinas, y pues no es la primera vez, ya es la segunda vez. Entonces hubo unas 3 personas que trataron de hablar con el párroco y dijo que nadie le iba a quitar esa inquietud o de ayudarles a sus hermanos los budistas, que no era nada malo, así es de que no hiciéramos ningún problema grande, porque el Papa nos invita a ser ecuménicos, y yo he estado estudiando, he estado investigando acerca del ecumenismo, leí un poquito allí en el Vaticano II acerca del ecumenismo, pero aún así quisiera, le decía a la secretaria que me atendió ahorita, que estuve hablando con un sacerdote ya, pero quiero una segunda opinión, a ver cómo nos puede ayudar usted, padre. Ecumenismo definitivamente, es decir, tratar de acercarnos unos a otros con la idea de que si creemos en el mismo Dios, pues entonces hay base para dialogar. El problema con los hermanos budistas es que no creen en el Dios de nosotros, sencillo como eso. Ellos adoran a Buda, que era un filósofo, y para ellos pues es Dios. Entonces estamos hablando de 2 dioses diferentes. Y por eso es que la estatua de Buda pues tiene un estómago bien grande, porque la idea es de que para Buda el no desear nada, no querer nada, es la plenitud de la felicidad. Y eso va en contraposición a lo que creemos nosotros como cristianos, que sí tenemos que desear algo, sí tenemos que querer algo, y lo que tenemos que querer o desear por encima de todo es nuestra relación con Jesucristo, nuestra salvación, que al fin y al cabo está en el centro de nuestra fe. Yo creo, en lo personal, y qué pena me da decir esto, pero yo creo que el sacerdote ha exagerado lo que el Papa Francisco ha pedido, de que en alguna forma pues, nos podamos relacionar con nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas, y aún pues hermanos que son de
por ejemplo, son judíos o en fin, hasta musulmanes, porque hay creencia en un solo Dios. Pero cuando estamos hablando de dioses falsos, ya pues estamos en un plano totalmente diferente. Y peor aún, tener pues culto a un Dios falso en el recinto de la iglesia, pues es no solamente algo que confunde a la gente, pero algo que está muy mal hecho. Yo, siendo tú, Luis, le pediría al Señor mucha valentía y mucho discernimiento para hablar con el párroco, y no solamente irías tú en mi lugar, pero yo invitaría a otras personas que fueran conmigo, que sienten y piensen igual que yo, y exponerle nuestra preocupación al párroco. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, que si lo pueden convencer, pues se han ganado un hermano. Si no lo pueden convencer, ahí tienen que hablar con el obispo, para que él sea quien tome cartas en el asunto. Yo te felicito por tu claridad de pensamiento y te animo pues para que esto que sientes en tu corazón, que es incorrecto, que no lo dejes así como está, sino que se busque una solución concreta de acuerdo a lo que enseña la Iglesia y lo que pide la Santa Biblia. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿existe el mal del ojo? Mis familiares creen en ello. ¿Podría explicarlo para poder entenderlo? Eduardo. Eduardo, Dios te bendice. Nunca había oído la expresión mal del ojo. Yo había escuchado siempre mal de ojo, pero al fin y al cabo es la misma cosa. Es el pensar que a través de la vista de alguien hacia ti te puede hacer daño. E incluso te puede hasta matar. Es igual que pensar que en el concepto de los que creen en vudú, que con un muñequito y con alfileres, pues yo te puedo causar daño y hasta puedo, pues, destruir tu vida. Tenemos que estar conscientes que el mal existe. Eso es una realidad, desafortunadamente. Y el mal existe porque el pecado ha entrado en el ser humano, y el ser humano, al apartarse de Dios, pues se mete en el campo de Satanás, que es el campo del mal. Y Satanás lo que quiere es hacernos daño. Pero tenemos que estar conscientes que Satanás tiene cierto poder, y cierto poder nada más que Dios le da. Quien tiene todo el poder es Dios, es Jesucristo. La palabra de Dios bien nos dice en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado es la muerte. Dios nos creó no para la muerte, Dios nos creó para la vida. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Dios no nos creó para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo menos que Dios quiere es que seamos infelices. Dios quiere que seamos felices. Pero el ser humano tiene un don muy especial que Dios le ha dado, que es el libre albedrío. Es decir, el poder de tomar decisiones concretas, o bien hacia Dios o en contra de Dios. Pero también nos dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, que el que está dentro de nosotros, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera. Ahora, si tú no crees que Jesús es Dios y que Jesús tiene el poder para vencer a Satanás y que ya lo ha vencido, que Jesús ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte y ha vencido el pecado a través de su pasión, muerte y resurrección. Si tú no crees eso, entonces te vas a dejar influenciar por el mal de ojo, por el vudú, por trabajos de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mente es tremenda, y la mente te puede hacer no solamente creer en esas cosas, pero te puede dañar, o puede ser un medio que utilice el maligno en alguna forma para dañarte y para destruirte. Entonces tenemos que estar bien firmes en Cristo Jesús y estar conscientes de que si el mal existe, el mal delante de Dios no tiene poder en absoluto. A mí una y otra vez me han dicho del mal que me voy a morir, ¿verdad? Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El azabache no tiene ningún poder, una piedra no tiene ningún poder, un colmillo no tiene ningún poder. Es decir, las plumas de gallina pegadas no tienen ningún poder. El huevo pasado por el cuerpo para quitarte el mal de ojo, quitarte la brujería o el maleficio, no tiene ningún poder. Quien tiene el poder es Jesucristo, y de ahí no hay otro. Así que a poner la fe en Jesús, sabiendo que de la mano de Jesús nada te puede pasar que te aparte del Señor, ni te puede destruir, porque en Cristo Jesús ya nuestra es la victoria.
En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he nacido y crecido en una familia que profesa la fe católica. Conocí a un hombre con el que llevo 2 años de novios, pero es evangélico. Él me ha despertado dudas frente a ciertas cosas de las cuales siempre me he sentido segura. Anónima. Anónima, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14, cuidado, porque cualquier teoría, es decir, que no esté cimentada en la Santa Biblia y que no esté de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, te puede llevar al error. Y sobre todo si tú no tienes una base firme en tu fe, aunque dices que has sido católica toda tu vida, pero yo conozco muchos católicos que no tienen una base firme en el conocimiento de la Santa Biblia, de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces nos convertimos como en ciegos que dejamos que nos guíen otros ciegos. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 14. Y un ciego, dice el Señor Jesús, guiando a otro ciego, pues los dos se van al barranco. Entonces ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que Jesús funda una sola iglesia, una sola. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice a Pedro y a los demás discípulos que estaban congregados a su alrededor. Mi iglesia, una sola. Jesús no viene a fundar ni 100,000 ni 36,000 iglesias, como hemos dicho y seguiremos diciendo hasta que no tengamos oxígeno en nuestros pulmones. Jesús funda una iglesia, ¿por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Si Dios fuera una multiplicidad de dioses, entonces podríamos decir, bueno, pues hay muchas iglesias porque cada uno tiene parte de la verdad, pero la verdad es una sola y la verdad es Jesucristo. Entonces, el decir que tú no estás clara en tu convicción como católica, quiere decir que tu base religiosa, tu base de fe cristiana no es muy estable. Entonces, ¿qué te aconsejaría yo? Te aconsejaría que busques a un sacerdote que te pueda explicar, y bendito sea Dios que tengas dudas, que tengas dificultades en comprender, sobre todo las cosas que te está diciendo tu novio y que te hacen como que sacudir tu propia fe. Búscate a alguien. Santo Tomás de Aquino decía que el hombre tiene que hacerse preguntas, es decir, el ser humano tiene que preguntarse y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Tenemos que preguntarnos, está bien, tenemos que tener dudas, está bien, pero tenemos que buscar respuestas a esas dudas. Tenemos que buscar respuestas a esas preguntas, porque si no, la fe comienza a tambalearse y nos dejamos llevar por cualquier doctrina. Busca a alguien que te pueda ayudar. Y no solamente que te pueda ayudar a ti, pero que pueda también responder las preguntas de tu novio. Porque lo que Dios está permitiendo en la relación entre tu persona y tu novio, no solamente es para que tú puedas afianzar tu fe en Cristo Jesús en la Iglesia Católica, pero ¿por qué no? Para que ayudes a tu novio también, para que juntos puedan abrazar la fe en Cristo Jesús y en la Iglesia que Él funda, para que ustedes puedan de la misma manera establecer una familia cimentada en Cristo Jesús, como bien nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Cuenta con mis oraciones y en lo que podamos servirte a la orden. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿cómo aconsejar a una persona que siempre está hablando mal de los demás? La respeto y la admiro mucho, porque ayuda muchísimo y hace cosas muy buenas. Pero por otra parte, lo que edifica con una mano, lo destruye con la otra. Es mayor de edad y me preocupa que muera en pecado mortal a consecuencia del mal uso de su lengua. Ella es mi abuela. Rafael, de Ontario, Canadá. Rafael, tienes una situación en tus manos que es maravillosa, hermano. Es maravillosa, hermano. Sí. Es decir, ¿quién mejor que tú para hablarle a tu abuelita y decir, abuelita, cosas en la boca, cuando no tenga nada bueno que decir de alguien, cierre la boca, no hable. Usted está más cerca de la muerte que una persona más joven. Y tenga mucho cuidado, porque lo que usted está diciendo es un pecado serio. El que estábamos hablando anteriormente acerca de qué es un pecado grave o qué es materia grave. Pues el hablar mal de otra persona es un pecado serio, un pecado grave. ¿Por qué? Porque destruimos la dignidad de esa persona. Aunque sea verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? El único que puede juzgar es Dios.
nosotros podemos, sí, si tenemos algo que decir, decírselo a esa persona, con la esperanza de que esa persona se corrija y haga las cosas bien hechas. Pero el hablar a espaldas de esa persona, no. ¿Por qué? Porque estamos lastimando la reputación de esa persona y la estamos pisoteando su propia dignidad, que al fin y al cabo es una hija de Dios o un hijo de Dios, depende del caso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del mal uso de la lengua? Pues yo te invito, hijo, para que tú leas el pasaje de la carta del apóstol Santiago, del capítulo 3, todo el capítulo, porque habla sobre el poder de la lengua y el mal uso de la lengua. Y en el versículo 6 dice la palabra de Dios, pues bien, la lengua es fuego con una fuerza inmensa para el mal, instalada en medio de nosotros y de nuestros miembros. Puede contaminar a la persona entera y atizada por los poderes del infierno, es capaz de arrasar el curso entero de la existencia humana. Eso es poderoso. Entonces, es tu responsabilidad no solamente preocuparte por tu abuelita, no solamente orar por tu abuelita, pero es tu responsabilidad corregir a tu abuelita en el nombre del Señor Jesús. Si tú ves que tu abuelita está al borde de un barranco y está para caerse, ¿qué harías tú? Tratarías de ayudarla para que no se caiga en el barranco, ¿no es cierto? Pues tu abuelita puede caerse en el barranco de la muerte eterna, es decir, del infierno. Y es tu responsabilidad y Dios te ha puesto esa inquietud en tu corazón de que le des una mano para que ella recapacite, pida perdón por sus pecados, vaya a confesarse, haga una buena confesión y comience a enmendar el daño que le ha hecho a otras personas con su lengua. Porque, hermanas y hermanos, no solamente basta arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados, pero no podemos recibir el perdón de Dios a no ser que en alguna forma restituyamos el buen nombre de las personas que en alguna forma hemos deteriorado o hemos destruido. Sencillo como eso. Tenemos en estos momentos una llamada de Virginia. Johanna está en vía telefónica. Johanna, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está? Bendecido en Victoria. ¿Cómo estás tú, Johanna? Ay, contenta, súper contenta. Ya hasta se me había olvidado porque ya había hablado como, creo que en septiembre fue. ¡Ay, caramba! Pero has perseverado, Johanna. Bendito sea Dios. Y por fin podemos comunicarnos. Adelante con tu pregunta, sí. Por favor, o tu comentario. Pues, más que todo es para que si usted me oriente, porque pues siempre una poca, no sé, confusión. Más que todo, yo persevero en pedirle al Señor por mi conversión y la de mi esposo y mis hijos, ¿no? Ajá. Pero él como que él me dice que él no necesita convertirse porque pues que él cree en Dios. Y Ajá. yo no sé si está bien, no sé, si está bien que siga perseverando en la conversión, porque él tiene fe en el Señor, él cree en el Señor y todo, pero me confundo también, digo, ¿y cómo será? ¿Que será de que la conversión? Lee la Santa Biblia. Si nosotros vamos de nuevo a la carta del apóstol Santiago, habla precisamente acerca de la fe. Y dice el apóstol Santiago que la fe sin obras está muerta. Es decir, si él dice creer en Dios, pero no se somete a la voluntad de Dios y no obedece los mandamientos de Dios, su fe está muerta. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los demonios también creen en Dios y sin embargo tiemblan. Eso está en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2. Así que lee primero ese pasaje y compártelo con tu esposo, a ver qué te dice. Y no te rindas. En la misma forma que tú has perseverado para comunicarte con este servidor, bendito sea Dios que lo has hecho, persevera en aconsejar a tu esposo. Y yo estoy seguro que él es un hombre bueno, porque si no ya te hubiera mandado a freír espárragos a algún lugar, pero él te dice una y otra vez que él está bien con Dios. Pero fíjate, desafortunadamente cuando uno está no cimentado en el Señor, sino que un poco apartado de Dios, uno piensa que uno está bien. Pero esa medida que uno se acerca al Señor, que uno va saliendo de la oscuridad y se va acercando a la luz,
Y a medida que nos vamos acercando a la luz, comenzamos a darnos cuenta que tenemos un montón de suciedades, de cosas que tenemos que cambiar. Cuando tú estás en tinieblas, tú no ves los efectos, las suciedades que hay en tu casa, pero prendes la luz y puedes ver pues un poco de telaraña por allá y un poco de suciedad por otro lado, entonces limpias. Es lo que Dios quiere, que comencemos a acercarnos a Él para ver con más claridad lo que tenemos que cambiar con su ayuda y su poder para así hacerlo. Y lo que el Señor quiere al fin y al cabo es nuestro propio bien, nuestra mayor felicidad, que es el poder desatarnos de todo lo que nos impide unión con Cristo para atarnos a la fuente de vida y salvación eterna, que es Él. Entonces, no dejes de insistir, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, no dejes de predicar. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanos, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. El Señor Jesús, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos y hermanos, por estar con este servidor aquí en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicarme sobre la carta de San Pablo a Filemón? La leí, pero más allá de ser una carta a un amigo, no he encontrado alguna enseñanza. Esther, desde Chile. Esther, Dios te bendice, muy agradecido por tu pregunta y qué bueno que estás interesada en la Santa Biblia, estás leyendo. Pues la carta de San Pablo a Filemón es tal vez la más corta que él escribió en toda su vida. Sí, es una cartita pequeñita, pero para mí está llena de enseñanza. Filemón era un amigo de Pablo, era un cristiano, un hombre bueno, y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo un día se fuga de la casa de Filemón porque quiere ser libre y se va hacia Roma pensando que en Roma él va a poder, pues, mezclado con la multitud que había en Roma, que nadie lo iba a reconocer. Pero los designios de Dios. Onésimo no era un hombre cristiano, no conocía a Jesucristo. En ese tiempo Pablo estaba preso, pero como era ciudadano romano, pues entonces tenía la posibilidad de andar con personas que estaban con él, soldados, y él podía manejarse dentro de la ciudad de Roma con cierta facilidad. Y por cosas de Dios, Onésimo y Pablo se conocen. Y en el transcurso del tiempo, Pablo le empieza a hablar a Onésimo de Jesucristo, hasta el punto que Onésimo pide hacerse miembro de la comunidad cristiana y ser bautizado. Y entonces, después del bautismo de Onésimo, pues San Pablo le escribe a su amigo Filemón pidiéndole no solamente que lo reciba de nuevo en su casa, pero que lo trate a él, es decir, a Onésimo, como si fuera el mismo Pablo quien estuviera yendo a visitarlo. Y lo que a mí me llama la atención sobre todo es que no hay coincidencias en la vida, que todo es una cristoincidencia. Y si este hombre que no conocía a Jesús pudo tener un encuentro con Jesucristo a través de este otro hombre que fue un pilar en la Iglesia Católica, pues lo mismo va a suceder contigo y conmigo. A medida que nos dejamos en las manos de Dios, a pesar de las imprudencias que podemos cometer en la vida, cómo Dios nos va guiando providentemente y nos va dando la posibilidad de un cambio rotundo de vida para bien. El caso es que no solamente no existe la casualidad, pero también el corazón de un cristiano, en este caso Pablo,
que le dice a su amigo Filemón que ya no lo trate como un esclavo más, sino que lo trate como la persona que realmente es, un hijo de Dios. Y si nosotros comenzáramos a tratarnos los unos a los otros como lo que somos, hijos de Dios, con la dignidad de lo que somos, pues yo creo que las cosas cambiarían en muchas familias, en muchas comunidades religiosas y sí, en el mundo entero. Lo que hace Pablo es lo mismo que hace Jesús en la persona del buen samaritano, de ayudar a una persona que estaba caída para que se levante y esa persona comienza a reconocer la inmensa dignidad que tiene como hijo de Dios. Ay, qué hermoso, Dios mío. La Biblia es tan hermosa, hermanos y hermanas. Bueno, en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, la Biblia dice que solo hay un mediador, Cristo. Entonces, ¿por qué pedir a María? Harold. ¿Por qué pedirle a María? ¿Por qué no pedirle a mamá María que nos ayude? Pues, si nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo, a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, vemos como la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: porque uno solo es Dios, y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad, y su nombre es Jesucristo. Entre nosotros y Dios, estamos hablando del Dios Trino, Dios Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bien sabemos que el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre de María. Y hay dos naturalezas en el Hijo de Dios, al encarnarse en el vientre de María. La naturaleza divina, porque Él siempre ha sido Dios, es uno con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Pero al encarnarse en el vientre de María, asume otra naturaleza, la naturaleza humana. No hay otro medio para llegar a Dios sino que a través de Jesucristo. En su naturaleza divina, no en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, pero como no se puede dividir la naturaleza divina de Jesús de su naturaleza humana, y eso se llama la unión hipostática, es decir, total y completamente unido las dos naturalezas, pues el único medio para nosotros llegar a Dios es a través de la naturaleza divina de Jesús. No podemos nosotros unirnos a Dios, porque la esencia de Jesús, de Dios, y nuestra esencia, es decir, lo que somos totalmente diferentes. Solo en la humanidad de Cristo podemos nosotros unirnos a Dios en su esencia como Dios. Ojalá que esto se pueda entender. La única manera en que nosotros podemos vivir unidos un día para siempre en la gloria de Dios en el cielo a Dios es a través de la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesús, que está total y completamente unida a su divinidad, y en esa unión a su humanidad vamos a estar también unidos a su divinidad, pero en la humanidad, en la naturaleza humana de Jesús. La palabra de Dios nos habla claramente de que nosotros vamos a estar unidos a Jesús a medida que caminamos en el camino de Jesús. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero si bien es cierto que vamos a estar de nuevo en el camino que es Jesús, es en su humanidad, no en su divinidad. Por eso de ahí San Pablo que exige, que pide, que anima que nosotros oremos los unos por los otros. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Oremos aquí a Jesucristo, en su naturaleza humana. Y todos podemos orar y debemos de orar y tenemos que orar los unos por los otros. Porque bien Jesús dice: cuando ustedes se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, si podemos orar los unos por los otros, ¿cuánto más no María podrá orar a su Hijo Jesús en su naturaleza humana por nosotros?
para que Él, en su naturaleza unida, humana y divina, pues pueda llevar nuestras oraciones al Padre. Esto es hermoso, hermanos. Es decir, si comenzamos a comprender esta realidad de que nosotros podemos estar unidos a Dios única y exclusivamente a través de la naturaleza humana de Jesús y su naturaleza humana unida total y completamente a su naturaleza divina, nos hacemos uno en Jesucristo y por lo tanto uno con Dios. Entonces, ¿cómo no orarle a Jesús y pedirle intercesión de los hermanos y principalmente a aquellos que ya están en su presencia, gozando de su gloria en el cielo? Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, siempre he sido contrario a las nuevas corrientes que se van introduciendo en la música litúrgica. Creo que se deberían evitar ritmos mundanos, además de letras mediocres y hasta ridículas. ¿No deberíamos tener más cuidado al respecto? Visitación desde Venezuela. Visitación, muchísimas gracias y muy acertado tu comentario. Tenemos que tener mucho cuidado. Y eso es algo que particularmente el Papa San Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco han puesto énfasis en tener cuidado en la liturgia. Y esto incluye, pues, por supuesto, la música que se emplea en la Sagrada Eucaristía. Hay exageraciones, definitivamente, sí, como hay exageraciones en muchas otras cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la razón, el propósito de la música en el contexto litúrgico es dos cosas. Primero que todo, definitivamente, alabar a Dios. Es el propósito básico, alabar a Dios. Pero también el otro propósito es ayudar a las personas que están congregadas en el templo para que el alma se eleve a Dios. Y muchas veces, en vez de que el alma se eleve a Dios, lo que hace es que se forma una bulla que de elevación a Dios, pues muy poco o nada. Entonces tenemos que estar claros de esos dos aspectos del propósito de la música. El alabar a Dios, que merece toda alabanza, y el que la música eleve el alma de los congregados a la misma presencia de Dios. Entonces, se ha puesto mucho énfasis en que la música en la Sagrada Eucaristía pues tenga que ver con las lecturas del día, tenga que ver con la fiesta que se celebra, tenga que ver con todas esas cosas para que haya congruencia en lo que se hace, para que todo sea una unidad. Puede haber música alegre, definitivamente, puede haber música tranquila, pasiva, definitivamente, que toque las fibras del corazón y que nos haga meditar, definitivamente. Entonces, es bien importante que se prepare bien la Eucaristía y que uno de los componentes básicos, estemos conscientes, es la música que se emplea. Pero también es importante, y quiero tomar este momentito para enfatizar que nosotros también debemos de prepararnos adecuadamente para la celebración eucarística. Porque muchas veces, hermanas y hermanos, vamos pero sin preparación previa. No oramos antes de la misa, no leemos las lecturas antes de la misa, vamos con cualquier tipo de vestimenta a la misa, vamos a veces hasta mascando chicles y hablando con el hermano. La iglesia, el templo, es la casa de oración. No es para hablar con el hermano cuando llegamos, sino que es para entablar un diálogo con Dios. Y tenemos esa oportunidad, ese privilegio de entablar un diálogo con Dios callados nosotros. Y si se está rezando, por ejemplo, el Santo Rosario, qué bueno, pero que estemos en oración profunda para prepararnos para esa dádiva de amor que Dios nos va a dar en su palabra y en la Santa Comunión. Entonces, el preparar nosotros y que el sacerdote se prepare también es básico, porque a veces, desafortunadamente, comenzando con nosotros los sacerdotes, no estamos bien preparados. A mí me gusta mucho esa oración que dice, antes de celebrar la Santa Misa, Señor, que esta misa sea como mi primera misa. Yo me acuerdo de mi primera misa. Fue algo espectacular. Yo sentía que mis manos temblaban cuando yo tenía el cuerpo de Cristo en mi mano, cuando yo tenía el cáliz de la sangre de Jesús en mis manos. Yo temblaba.
de emoción, de alegría, de júbilo. Pero eso se puede perder con la rutina. Señor, que esta sea como mi última misa, es decir, ya no va a haber otra más. ¿Cómo la celebraría yo? ¿Cómo la celebrarías tú? ¿Cómo te prepararías para esa Santa Misa? Desafortunadamente, y es triste, vamos a celebrar lo más importante, la bendición más grande que Dios nos da, que es a su Hijo en la Santa Eucaristía. Y sin embargo, muchas veces salimos tan vacíos como entramos. ¿Por qué? Porque no estamos bien preparados. Entonces, si bien es cierto que la música es de suprema importancia, nosotros tenemos que prepararnos para que en sintonía con la música podamos permitir que el Espíritu Santo eleve nuestra alma hacia la misma presencia de Dios. Y finalmente, pues, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Pues también orar después, particularmente en la Santa Comunión, y disponer nuestro ser. Aquí estoy, Señor. Tú me has llamado, tú me has escogido, tú me has llenado de ti. Ahora, Señor, llévame al mundo. Para lo que he recibido, yo lo puedo entregar, comenzando con aquellos que están más cerca de mí, con mi propia familia. Entonces, nuestra vida como cristiano comienza a tener más sentido. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser más y más imágenes de ese, a quien decimos tener como Señor de nuestra vida, que es a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Desafortunadamente el tiempo se pasa muy rápido, hermanas y hermanos, pero me encantaría que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Háganlo, por favor, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y por favor, oren por este ministerio, oren particularmente por este programa, para que pueda seguir llevando la palabra de Dios a los confines de la tierra. Y también pues por sus donativos, para que podamos seguir con este ministerio que es tan caro pero tan necesario. Para más información sobre lo que hacemos, pues comuníquense por favor con Mensaje, que es la oficina que yo dirijo en Nueva Orleans, mensaje1, También, por favor, los invitamos para que se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor, yendo a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Queremos también pues dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada. Que Dios nos bendiga en abundancia, que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.